Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Carta Política. Esta vez tocaremos el tema más saltante de la semana, ¿no? El escándalo relacionado a las vacunas. De cómo hasta el presidente Vizcarra, la ministra Massetti, muchos personajes pues de la política, del lobismo empresarial, médicos, ¿no? Se han antepuesto a los intereses de la gente que está en primera línea frente a en la lucha contra la pandemia, ¿no? Vacunándose y manteniéndolo en secreto, ¿no? ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué opinan sobre ese tema? Hola, ¿cómo estás, Néstor? ¿Cómo estás, María? Hola, Víctor. ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola, hola muchachos, ¿qué tal? Bueno, creo que todos compartimos pues una indignación, ¿no? Evidentemente, cómo este grupete de políticos mostrando una falta de empatía total y premiando su ineficiencia para poder contener la pandemia, reciben una vacuna por debajo de la mesa que parecería o que está casi confirmado ayudó a cerrar el trato con los chinos, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que podemos reconocer dos irregularidades dentro de todo este tema que, bueno, han denominado Vacuna Gate. La primera creo que tiene que ver todas las irregularidades y falta que hay dentro del evento en sí mismo, ¿no? Y también cuáles son las consecuencias que se despliegan por este. Con respecto a las irregularidades, también podemos ver que hay dos. La primera de todas es, bueno, la que nos ha generado tanta indignación, y es que obviamente políticos valiéndose del puesto público que tienen se hayan aprovechado para poder acceder antes que nadie las vacunas y sin contar con todo el plan que se tenía y todo el criterio de priorización para las personas que son más vulnerables. Ese es el primer punto que claramente genera bastante indignación. Y también otro punto que inclusive ha servido a los mismos investigadores de alguna forma para querer quitarle una especie de gravedad al asunto, es el hecho de que se coloquen unas candidatas a vacunas a diferentes personas sin ningún tipo de autorización. De hecho, el INS sacó, me parece que ayer, un comunicado relacionado a esto, ya que, bueno, en realidad el plan del estudio de estas vacunas de Sinopharm fueron presentados y tienen que ser aprobados. Y claramente sí había una cláusula en que se ofrecía esta posibilidad de vacunar a las personas relacionadas al estudio. Sin embargo, nunca se activó, porque es una vacuna o una candidata de vacuna en fase 3, podría igual generar algún efecto adverso. Por eso es que la IGEMI tenía que estar e ir aprobando cada vez que se solicite que alguien había accedido a que se les aplique dicha vacuna. Y bueno, para ellos no se había presentado ningún tipo de solicitud, entonces no estaba para ellos todavía activo eso. Creo que son las dos cosas. De hecho, ayer salió en RPP uno de los encargados del estudio de la Cayetano. Málaga no fue porque recién ha salido a hablar hoy. Y lo que él decía era, bueno, pero en realidad si pensamos en más o menos septiembre, octubre, o sea, todavía no era una vacuna. Mucha gente no quería ponérsela porque generaba algún tipo de peligro, como diciendo y respondiendo más que nada a la creencia de la gente, ¿no? Que dice cómo se van a aprovechar de esto para decir. ¿Disculpa? Estaba en fase experimental todavía, ¿no? Claro, como diciendo algo así como corrieron su riesgo, ¿no? Entonces, no es que fueron tan vivos, o sea, les podía pasar algo malo. Bueno, en realidad eso revela todavía que hay unas irregularidades y es una responsabilidad de un investigador. No puede estar colocando a diestra y siniestra candidatos a vacunas que no tienen ningún tipo de autorización. Sí, bueno, yo creo que estamos, o sea, lamentablemente, ¿no? Estamos ante un capítulo de la historia negra del país, pues, ¿no? O sea, si alguien por ahí revisó el libro de Quirós, este libro, La historia de la corrupción en el Perú, o sea, lo que está pasando en estos días o mejor dicho, lo que pasó y nos estamos enterando ahora en estos días, es un capítulo más, ¿no? Es un capítulo nefasto de la corrupción y el uso, como decía Néstor también, de dos cosas, ¿no? O el uso o del poder público o el uso de la cercanía que puede haber del poder público para sacar beneficios personales en un contexto, además,
donde el Perú ha sido uno de los peores países en manejar la crisis, ¿no? Donde, digamos, no es que las cosas estaban más o menos bien, estaba controlada, no, o sea, para nada, ¿no? Hemos sido uno de los peores países en manejar la crisis y esto ha ocurrido. Entonces, digamos, el escándalo que genera esto es la indignación de ver, pues, por ejemplo, rectores que no tienen nada que ver con la investigación, de ver familiares de algunos investigadores que tampoco tienen nada que ver directamente con la investigación. Claro, ver miembros de la DIGEMIT, por ejemplo, ¿no? Que Claro. eran los que precisamente un poco tenían que velar por fiscalizar que el proceso, ¿no?, se desarrolle, ¿no? Claro, viceministros, y bueno, yo creo que la cereza del pastel es el tema de la ministra Massetti, ¿no? Que, digamos, hasta el último minuto negó que se había vacunado, ¿no? O sea, recuerden ustedes, fue al Congreso a decir de que, bueno, en principio a mostrarse sorprendida porque Vizcarra se había vacunado y decir que no le correspondía, ¿no? Y que, bueno, ella daba un ejemplo, no recuerdo muy bien, creo que el capitán del barco es el que se va con él hasta el último, una cosa así. Claro. Y bueno, resultó a las finales que ya se había vacunado, de que o sea, de que la señora está muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos tenido en estos días ha sido un destape de algo que nos sorprende, no porque no sea algo que, digamos, era algo totalmente sorpresivo, que no sabíamos que podía ocurrir, sino nos sorprende porque ocurre en un contexto tan delicado como el que estamos, ¿no? O sea, sabemos que en este país hay argollas, sabemos que en este país, digamos, hay el tema de la vara, ¿no? Y todos los que están en esa lista están por vara, definitivamente, ¿no? Pero ya verlo algo así, yo me animaría a hacer esta comparación que también he visto que varios lo han hecho, que es que esto es lo más cercano a los Vladivideos, ¿no? Considerando el contexto en el cual estamos, ¿no? Que no es un contexto bonito en términos de la pandemia, ¿no? Sino que es un contexto totalmente grave, ¿no? Estamos en este momento en plena segunda ola y no sé qué pensarán ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, frases como la de no me podía dar el lujo de vacunarme, ¿no? O después lo que hemos visto en el transcurso del día, porque la lista ha salido ahora esta madrugada, lo que hemos visto, justificaciones del tipo, bueno, Aguinaga, por ejemplo, ¿no? Saliendo a decir de que él llamó a preguntar si por ahí no había alguna vacuna, ¿no? Y le dijeron que bueno, sí, por acá hay una vacuna, y bueno, fue a vacunarse, ¿no? Y de ahí creo que otra cosa que hay que considerar, yo estuve viendo en las mañanas la intervención que ha tenido el doctor Málaga en el Congreso, y la verdad que mucho más que aclarar, lo que ha hecho es enredar muchísimo más, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Recuerdo una cosa memorable que dijo, por ejemplo, es como que yo no soy científico, yo soy científico, no soy político, ¿no? Y lo dice quien ha sido parte de haber vacunado a un montón de gente que no merecía, ¿no? No merecía haberse vacunado, ¿no? Ahora, ¿ustedes cómo ven esto? Porque esto está en desarrollo, además, ¿no? O sea, la lista es bien larga, durante toda la madrugada hay gente que ha borrado sus rastros en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué implicancias creen que vaya a tener, ¿no? Porque por ahí también se está comentando de que legalmente hay un tema ahí, hay un vacío, ¿no? Y que quizás eso entrampe un poco la situación, pero éticamente está clarísimo, ¿no? Que esto ha sido pues algo condenable, ¿no? En realidad, y eso también quiero anotar, uno de los casos que me parece también más graves, más allá de la ministra Massetti, que ha sido todo un escándalo porque ella también lideraba la lucha contra la pandemia, es el de Ciro Maguiña. O sea, a mí de verdad que ese tema no me dejan de indignar porque es finalmente un médico que, bueno, todavía es el vicedecano del Colegio de Médicos de Perú. Entonces, yo me puedo pensar... Y se ha negado a renunciar, ¿eh? Sí, claro. Pero ¿cómo es que agarran y sale diciendo que se curó tomando ivermectina cuando ya había tenido la primera dosis de la vacuna? O sea, y en realidad hasta me llama la atención porque finalmente qué interés tiene con este medicamento que tiene tanto interés como para poder decir que se ha curado con una cosa que claramente no era. O sea, ya todos sabemos que ya tenía toda una dosis y claramente eso había creado más anticuerpos, ¿no? Para luchar contra la enfermedad. Eso me llama muchísimo la atención. Y bueno, con respecto al tema de las consecuencias, está también claro el tema legal que se está discutiendo. De hecho, escuché ayer a Hugo García, que es uno de los encargados del estudio, que comentaba que en realidad a ellos como laboratorio le dieron estas vacunas extra, por así decirlo, y bueno, y ellos se encargaron de repartirlos. Entonces
más que nada sería la responsabilidad del laboratorio, bueno, de la Cayetano, y no tanto de que tenía que ver con la negociación entre Sinopharm y Perú. Y en realidad es un poco cierto esto, porque sí recordamos que si era más o menos, se veía como una estrategia, ¿no? Que Perú acepte hacer un estudio de todos los países que estaban pidiendo. Entonces, por ahí podría complicarse un poco el tema. Obviamente hay que ver cómo va desarrollándose, ¿no? Porque hay un montón de cosas que aún quedan por ser develadas. Eso es uno. Luego también lo que ha dicho el nuevo ministro, ¿no? Ugarte, que ya está comentando que está interesado en que los privados puedan entrar en todo el tema de la implementación y la venta de vacunas. No sé a ustedes qué les parece, ¿cuál es un comentario sobre eso? Bueno, sí. Yo, apuntando bien, yo creo que si vemos más allá, podría haber un tema de influencia en el tema de la negociación. Siempre se utiliza una persona que si se descubre todo va a caer. Entonces, en este caso, bueno, la responsabilidad cae en lo de la Cayetano, pero obviamente yo creo que sí puede haber una influencia en este tipo de cosas para cerrar. Ojo que también el tratado de la comercialización de la vacuna ha sido en secreto. Entonces, ¿por qué no lo han podido hacer público? Eso ya involucraría otro tema. Pero definitivamente yo sí creo que es algo sorpresivo y sin precedentes. Y sobre todo, tienes un pueblo esperanzado, tienes a familiares que han fallecido, amigos, ¿no? Todos tenemos a una persona que ha fallecido. 300 médicos han muerto, que han estado en la primera línea de defensa. Y esta clase política, burocrática ineficiente, que han hecho, bueno, no solamente de ellos, sino parte de no cambiar este sistema, de la terquedad de mantenerse ellos, se han vacunado. ¿Premio de qué? De haber colapsado la economía, de haber colapsado la salud, de haber logrado la mayor tasa de mortalidad, ¿no?, en el mundo. Entonces, ¿premio de qué? ¿Con qué autoridad moral ellos pueden salir nuevamente a hablar o querer ser reelegidos? Imagínense, ¿no? O sea, ¿qué clase de caraduras pueden ser? Claro, sí, ahí sí coincido contigo, ¿no? Coincido con ustedes, chicos, ¿no? ¿Qué corona tienen, ¿no? Para aprovecharse de su cargo, de su cercanía al poder, ¿no? De la misma gente, incluso la misma gente o los mismos funcionarios que estaban gestionando las vacunas, ya parece que como contraprestación o como una manera de, no sé, de alentar la compra, porque eso se va a tener que investigar, ¿no? La misma empresa Sinopharm les ofreció la vacunación, ¿no? Entonces esos son detalles que se tienen que ir afinando con las investigaciones, ¿no? Sobre todo determinar bien quiénes se vacunaron ya cuando la vacuna estaba aprobada y quiénes que también merecen una sanción, pero también hay responsabilidad, ¿no? Porque son funcionarios del Estado. El mismo expresidente Vizcarra, ¿no? Que al parecer se vacuna con la vacuna de Sinopharm, que todavía estaban en la fase de estudio. Entonces, inocularse algo que todavía no está completamente comprobado en la acción biológica, ¿no? La no peligrosidad de este fármaco, también es un poco irresponsable, ¿no? Ahora, Totalmente. claro. Ahora, en realidad la vacuna sigue en fase 3, ¿no? Solo que lo hemos aceptado por estar en medio de una crisis sanitaria. O sea, es como que una excepción, por eso se tuvo que aprobar en el Congreso y todo. Sí, Víctor, perdón. Ahora, sí, no, hay unos temas que me parecían interesantes, pero antes de entrar específicamente, porque yo creo que son parte de las cosas que vamos a ir viendo ¿no? en el desarrollo de esto, o sea, yo creo que hay que hacer de todas maneras o sea, dejar sentado, yo creo que todos acá los cuatro estamos indignados y probablemente la gente que también nos vea esté indignada, y bueno, hacer un llamado a que esta indignación no pare, ¿no? Porque ya vamos a ver y estamos viendo, de hecho, gente que sale a decir, bueno, me correspondía, era persona mayor o estaba cercano a la investigación, ¿no? Pero han habido especialistas, ¿no? Por poner un nombre, Mateo Prochaska, quien salió a decir de que, digamos, las personas ligadas a la investigación tampoco les correspondía vacunarse, ¿no? O sea, digamos, ponían
por un tema ético, ¿no? O sea, no correspondía que quienes estaban llevando adelante la experimentación de este fármaco sean los mismos que, digamos, se inoculen, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco se salvan ellos, ¿ah? Porque ahí he visto por ahí excusas o gente que intenta justificar diciendo, bueno, pero no son los 487, ¿ah? O sea, hay que sacar de esa lista a los que sí eran, a los que sí estaban ligados a la investigación. Pero, o sea, si bien es cierto, había la línea esta delgada que mencionó María hace un momento, respecto a si correspondía o no, lo cierto es que como investigadores, ¿no? Y además es una universidad que tiene prestigio, ¿no? O sea, la Cayetano es una universidad que tiene prestigio en el país, o sea, no le correspondía hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que la verdad nadie se salva ahí, ¿no? Y esto de dejar bien claro y tratar de que en todas las paredes de Lima, del país, quede así bien fuerte y bien claro de que hay 487 traidores, ¿no es cierto?, al país, porque no tienen otra palabra, ¿no? Es algo que debería mantenerse y no debería bajar un poco esa intensidad, ¿no? Ahora, como parte de las implicancias que viene, María mencionaba algo que es lo inmediato, ¿no? O sea, hoy día igual hubo, de hecho creo que continúa hasta esta hora, estas horas que estamos grabando, la noche del 16, el Congreso está en el Pleno reuniéndose para ver un poco, bueno, discutir algunas cosas, y entre las cosas que han discutido y han aprobado hasta el momento ha sido la creación de una comisión para investigar estos hechos, ¿no? Pero lo que llama la atención es, digamos, toda la participación de los 105 congresistas, por ejemplo, que hicieron parte, ¿no es cierto?, de este golpe contra Vizcarra, que sabíamos que nadie lo defendía, ni en su momento tampoco, ¿no? Pero en fin, saliendo un poco a justificarse, a decir de que sí, que nosotros siempre hemos tenido la razón, ¿no? Y que, digamos, intentar aprovecharse para instalar su narrativa, ¿no? Y su narrativa es que ellos ya lo sabían, de que un poco intentan darse la razón con eso, ¿no? Y lo otro, que es parte de esta narrativa que quieren instalar, aprovechándose de esta coyuntura indignante, es lo que ha hecho Ugarte, ¿no? Que salió a decir de que los privados deberían tener la facilidad para que cualquiera pueda, digamos, con plata, pueda vacunarse. Es algo que también comentamos hace un par de programas, si no me equivoco. ¿Y cuál es el discurso que está detrás de eso, no? O sea, decir, miren, o sea, el Estado es así de corrupto, los burócratas son corruptos, se corrompen, ¿no? Entonces, esto no lo puede manejar el Estado, lo tiene que manejar los privados. Esa es la narrativa que está de fondo, ¿no? Y eso es algo bastante peligroso, ¿no? Ahí María lo planteó, y bueno, démosle una vuelta sobre eso, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, claro. Evidentemente hay un intento de aprovechamiento ahí. Claro, en realidad a mí el tema que más me preocupa es el tema de que ahora los privados puedan entrar en todo el proceso de vacunación, porque creo que es lo que más nos puede retar a una discusión nacional. De hecho, yo he visto comentarios del tipo, bueno, en realidad, ¿por qué esto no, bueno, haría que las personas que no puedan acceder se vean, les vayan peor que nosotros? Simplemente no es que retrasarían las vacunas, sino otras personas estarían también vacunadas, y hay como un montón de cosas que bueno, que se están comentando y que lo ven razonable. Yo de hecho he estado siguiendo el tema porque como estrategia entiendo que para algunos puede tener sentido. Hay un tema que de hecho no se comenta mucho sobre las vacunas. Yo he estado haciendo toda una campaña sobre vacunación y hablo con algunos epidemiólogos, y lo que ellos me plantean es que en realidad las vacunas no protegen en absoluto contra el contagio, protegen contra la enfermedad. Es de hecho por eso que muchos de los investigadores vacunaron a su familia, porque inclusive un investigador se podía enfermar, solo que no desarrollaba una gravedad, una enfermedad grave, pero bien podía contagiarlo a las personas que estaban en su casa. O sea, con esa mentalidad han vacunado a su familia. Y bueno, es cierto, en realidad sí podían contagiarlo. ¿Qué pasa si es que, y esto lo he hecho ya siguiendo a Ángela Ollén, que es una peruana que hace las políticas públicas en Médicos Sin Frontera? Lo que ella plantea es que, bueno, en realidad lo que pasaría si es que las personas que tienen más dinero, que podrían ser jóvenes, porque ya no habría esto de priorizar a los grupos vulnerables, se vacunan. Bueno, básicamente pasaría lo que en un momento se creyó en Chile, pero se hizo con si estabas infectado, tenías que hacer un pasaporte para poder moverte libremente. Bueno, las personas saldrían a las calles, muchas veces jóvenes, que les iría muy bien, claro, no se infectarían de gravedad y llevarían la enfermedad y podrían contagiar más rápidamente.
Entonces, lo que tendríamos básicamente sería contagio, pero claro, en las personas o los sectores que no se vacunan rápidamente, que serían claramente los menos favorecidos, todos los sectores más humildes. Entonces, básicamente, a eso es lo que nos enfrentamos, y es que se empiezan a vender las vacunas de esa manera, ¿no? Sin ningún tipo de priorización, por etapas, por edad, por vulnerabilidad. Bueno, sí, ahí sí, María da un buen punto, ¿no? Lo del qué pasaría con estas personas que se vacunan, lo que dicen pues los especialistas, ¿no? Que te vacunas, pero la vacuna te ayuda a que no te puedes contagiar, pero no desarrolles la enfermedad. Entonces, el vacunado puede ser que no desarrolle la enfermedad, pero tiene el virus. Entonces, como tiene el virus, tiene la capacidad de contagiar a otro. Entonces, pues se crea un peligro, ¿no? De gente que va a pensar, pues que sí, gente con menos recursos económicos que no accede a la vacuna, hay gente con mayores recursos económicos que sí, y que pues esta gente va a ser pues al final un foco que ellos no desarrollen la enfermedad, pero que sí la contagien, ¿no? Entonces ahí desde esa desigualdad que se va a generar si solamente las personas con mayores recursos económicos acceden a las vacunas, se genera ya un grave problema de contagio, ¿no? Ahora también, conociendo la realidad peruana, ¿no? Dejándonos pues de dogmatismo, pensando pues que no, que la empresa privada es mucho más eficiente que el Estado, ¿no? Ese tipo de dogmas, que más o menos aterrizando qué es lo que pasaría, ¿no? Teniendo casos anteriores, ejemplos, ¿no? Yo pienso que pues vendrían las vacunas, las empresas empezarían a especular con los precios, inflarían los precios de las vacunas, solamente la gente con mucho poder adquisitivo, ni siquiera de la clase media, de la clase media baja, ¿no? Podría adquirir las vacunas solamente la gente con mayores recursos económicos, y pues al generarse un mercado de las vacunas que solamente esta gente acceda, se genera una gran desigualdad, creo yo, ¿no? Sí. No, mira qué pasa ahora con el oxígeno, con, digamos, una serie de cosas que, ¿no? Dale, Mayor. Yo creo que va por ese lado, ¿no? O sea, definitivamente acá el sector privado, o sea, identidad nacional no tiene, identidad país mucho menos, ¿no? Entonces definitivamente va a generar un tema especulativo. En las pruebas rápidas creo que en su momento estuvieron un pico de 250, 300 soles cuando cuesta 25, 50 soles, ¿no? Definitivamente, y aparte yo creo que, sería lindo, como dice la teoría, pues que los privados, los grandes empresarios compren las vacunas y vacunen a toda su clase trabajadora, ¿no? Teóricamente sería bonito, pero eso no va a pasar, se va a generar un tema especulativo. Ahora, yo creo que primero lo que tiene que hacer el Estado es asegurar la dosis para todo el país. Una vez que asegure la vacunación o las dosis necesarias, porque en estos momentos no existe una sobreoferta mundial de vacunas. Ningún laboratorio no existe. Entonces, si le damos potestad ahorita a los privados, ponte que el Estado le dice al laboratorio: yo te pago, no sé, en teoría 10. Viene el privado y te doy 20. El laboratorio le interesa un pepino que sea su cliente. Se va a ir quien le va a dar más plata. Entonces, yo creo que primero el Estado es el que tiene que asegurar la dosis para toda su población. Y una vez que tenga segura todas las dosis, bueno, ya le dé paso a los privados si quieren. Y el que quiere recortar tiempo, bueno, que pague en todo caso, recibir la vacuna, pero no en estos momentos. Sí. El tema del ministro que ha entrado, o sea, en principio que tiene muchos cuestionamientos, ¿no? O sea, entró inmediatamente, por ejemplo, el colegio médico salió un poco a expresar su malestar, ¿no? Y bueno, y con razón, ¿ah? Porque este ministro, primero que estuvo metido, por ejemplo, en el tema del oxígeno, ¿no? O sea, cuando fue ministro de Alan García, para variar, ¿no? Fue parte de quienes decretaron pues una serie de cosas que hizo que el tema del oxígeno, cuando empieza la primera ola, tenga las restricciones que tuvo en su momento, ¿no?
Y luego, digamos, también ha habido una serie de cosas en las cuales se le ha acusado, se le ha señalado, y nunca dejó de aclararlas, ¿no? Entonces, cuando hubo este cambio, de alguna manera sí es un cambio de mocos por babas, digamos, ¿no? Porque algo que se ha exigido y se sigue exigiendo hasta este momento es que tiene que haber un cambio en la estrategia sanitaria, ¿no? O sea, hemos abordado, y esto es algo que también lo comentamos en algunos programas anteriores, hemos abordado la segunda ola prácticamente con las mismas medidas con las que se abordó la primera ola, como si no hubiésemos aprendido nada, ¿no? Y eso varios especialistas lo han comentado hasta el cansancio, pero no les han hecho caso, ¿no? Y lo que ha venido a garantizar el ministro Ugarte es precisamente eso, ¿no? O sea, es la garantía de que no va a haber un cambio de estrategia, de que se va a mantener, digamos, tal como está, probablemente se priorice algunas cosas, ¿no? Y bueno, y este escándalo le cayó como el nido al dedo, ¿no? Porque claro, el foco va a estar en desenredar un poco el escándalo y no, digamos, un poco en el papel que él vaya a cumplir, ¿no? Pero bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Néstor, ahí creo que hay algún par de temas más que queríamos comentar, por ejemplo, en el plan de, ya algo que se mencionó, ¿no? El plan de vacunación es algo que hay que hacer énfasis en que se respete, ¿no? Y que se mantenga, ¿no? Y bueno, han habido también cuestionamientos, por ejemplo, al hecho de que cómo entran los migrantes al tema del plan de vacunación, cómo entran el tema de los presos al plan de vacunación, ¿cómo lo ven por ahí, ¿no? Porque han habido, digamos, varios cuestionamientos, gente a favor, gente en contra, ¿no? Sí, claro. Yo lo que acabo de ver también justo ahora es que en la fase 2 se acaba de incluir también a los maestros, que en realidad sí me parece que es algo bastante positivo, porque sí sabemos que se generan bastantes inequidades con el hecho de que solo algún sector pueda conectarse desde casa y poder tener una clase que, bueno, que en realidad les sirva, ¿no? La realidad es que muchos niños han perdido el año pasado de estudios porque no tienen, a veces aprendo en casa o la radio, vemos cómo hacen para poder llegar, que tienen que caminar horas. Entonces el hecho de incluir a los maestros me parece que es algo bastante bueno. El tema de los migrantes también. De hecho, yo justo conversaba con unos epidemiólogos sobre el tema. Hay posturas encontradas en el tema de cómo percibir a los migrantes como grupo humano. De hecho, Ángela Huyen lo que proponía era priorizarlos como grupo vulnerable, ya que tienen características que le hacen que se encuentren en la informalidad. Muchos de ellos son personas bastante humildes. Sin embargo, conversando también con otro epidemiólogo, Juan More Bayona, lo que me decía era, mira, en realidad, que bueno, yo comparto su perspectiva, este virus no diferencia nacionalidades. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente incluir a todos los migrantes y priorizarlos tal como si fuera un peruano. Si es que tienen mayores de 65 años, si es que tienen alguna comorbilidad, incluirlos antes, si es que son más jóvenes, en cambio, incluirlos después, ¿no? Pero claramente que sean todos los migrantes así estén en una situación irregular, me parece que, y eso a la ministra Astete, como mientras está en el cargo, al menos lo garantizó. Eso me parece bastante importante. Sí, el tema de los migrantes también es delicado, ¿no? Porque también hay malos elementos ilegales. Podría también ayudar un tema de discernir a esas personas y, bueno, en todo caso, expatriarlas, ¿no? Yo creo también en lo que estoy en desacuerdo es en el tema de los presos. Definitivamente yo no creo que una persona que haya violado a un niño de 9 años, 10 años, que haya asesinado a otra persona, sangre fría, pues reciba la vacuna antes de una persona que sí sigue las reglas impuestas por la sociedad, el Estado, en fin, que se mantenga dentro de la ley. Entonces, en ese tema estoy en contra. Yo considero que los presos deberían ser los últimos en vacunarse, ¿no? Y en los migrantes, bueno, los que están legalmente aquí en el país, los que aportan, los que ayudan, porque tengo muchos amigos que también obviamente trabajan en diferentes sectores del país y obviamente si están en primera línea que se les ponga la vacuna, no hay ningún inconveniente con eso. Pero bueno, los que entran a delinquir o estos malos elementos, no, pues no, definitivamente yo creo que deberían estar al final de la cola. Bueno, yo tengo unas cuantas anotaciones, perdón, disculpa. Tengo unas cuantas anotaciones con respecto a lo que ha dicho Maidó. En realidad, la afectación de la salud de las personas no es una pena que tú pones,
las personas que están en prisión entran y cumplen una pena y la finalidad en realidad es que salgan reinsertadas a la sociedad. Entonces, y si vemos las características de la prisión, hay hacinamiento, no son espacios abiertos, entonces claramente es un sector que se va a afectar más rápido que cualquier otro sector. Eso es uno. Y entendiéndolo ya desde una perspectiva de los derechos humanos y teniendo ya una ideología que apuesta por el ser humano y por dar segundas oportunidades. Pero aparte de eso, si queremos alejarlo, también tenemos que tener en cuenta que en las cárceles 40% de las personas están en prisión preventiva, así que no tienen una condena definitiva. Me parece súper injusto que sin que tenga una verdadera sentencia ya se los esté condenando prácticamente a infectarse con COVID, y que el Estado se ocupe último de ellos sabiendo en qué condiciones se encuentran. Sí, claro, pero si por ejemplo hablamos de hacinamiento, bueno, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2.5 millones de hogares en el país son hacinados, o sea, más de 4 personas viven en un solo cuarto, y 30% de la selva tiene hacinamiento extremo, o sea, empecemos por ahí, ¿no? Por personas que no están en su casa. O sea, el tema de hacinamiento no puede ser un pretexto para de repente vacunar a un violador, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los derechos humanos que, bueno, que respeten los derechos en lo que actuamos correctamente, ¿no? O sea, yo ahí sí, ese tema de los derechos humanos es un tema sensible que podríamos discutirlo en otro momento, ¿no? Porque claro, también claro, hay temas yo pienso que más allá de eso, los derechos humanos pues se ha permitido mucha mano blanda, ¿no? Yo pienso que más allá de lo que dice Maidó y María, o sea, hay que verlo de forma estratégica, ¿no? Mientras más personas, o sea, te puede contagiar igual, no es que solamente te contagien, como estoy en Perú, solamente me contagian los peruanos, no, te puede de igual manera contagiar a un migrante venezolano o un pata que recién sale de la prisión de haber cumplido pues sus 15 años, 20 años, no sé, por violación a una menor edad, ¿no? Entonces yo pienso que por una simple visión estratégica nos conviene que se vacune la mayor cantidad de gente que vive en el Perú, ¿no? Sea cual fuere su condición. Sí, bueno, coincido con eso. Yo escuché un argumento que me pareció interesante, ¿no? Que era, por ejemplo, los trabajadores del INPE son parte de los grupos que primero se van a vacunar, ¿no? Entonces, digamos, por una cuestión de que ellos conviven directamente con los presos, y por lo que tú comentas, ¿no? O sea, si mientras más gente está vacunada, es más probable que, digamos, bajen las infecciones, que baje el riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que también verlo por ese lado, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya el tiempo esta vez nos ha ganado. Hemos estado comentando en muy buena parte lo que ha sido este escándalo de las vacunas, que de hecho, como decíamos, va a marcar precedente, va a marcar un antes y un después, y yo creo que una de las cosas que sí sospecho que muchos estamos de acuerdo es que la corrupción tiene que recibir, para estos contextos, sobre todo, la máxima sanción posible, ¿no? Yo esperaría, no sé si ocurra o si las circunstancias den para eso, pero yo esperaría que, por ejemplo, a estos 487 traidores, ¿no? Porque no tienen no hay otro nombre para identificarlos, en principio que todos salgan de su cargo, ¿no? Hay gente como Maguiña, por ejemplo, que hace un momento lo comentaron, de que ha dicho que no va a renunciar, o sea, se ha negado a renunciar al colegio médico, o sea, el nivel de sinvergüencería y caradura ahí es tremendo, ¿no? Ahora, estamos esperando lo mismo del rector de San Marcos, lo mismo del rector de la Cayetano, y en fin, o sea, de toda la gente que está metida y que tiene algún tipo de autoridad, porque evidentemente han utilizado su autoridad, su cargo público, y en otros casos su cercanía con el poder, que son amiguitos, el papá, el mamá, el compadre, el que le lleva, el que le carga la mochila, el que le va a comprar el pan, en fin, una serie de cosas ahí. Yo creo que esta gente debería ser condenada con muerte civil, ¿no? O sea, en el Perú la situación de la corrupción es tan profunda, tan profunda, y la crisis de la pandemia nos ha golpeado tan profundamente que no puede haber, digamos, ninguna consideración, ninguna contemplación, porque eso es nuevamente caer, ¿no? O sea, para mis enemigos el palo y para mis amigos, digamos, no, bueno, pero esto, pero lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos avanzar en que estas cosas no ocurran, la corrupción debería ser castigada con la muerte civil, ¿no? No la veo de otra, ¿no? Pero bueno, Néstor, creo que ya estamos de tiempo, ¿no? Sí, ya hace rato.
Bueno, nos vemos en la siguiente edición porque el tema está en desarrollo, vamos a seguir conversando, vamos a seguir profundizando en el tema. Como decíamos, este es un tema histórico, no bajemos la guardia, no perdamos la indignación y no nos dejemos engañar sobre todo con los cantos de sirena que se nos van a venir todos los días a través de los medios tratando de justificar, tratando de poner peros, ¿no? Y digamos, de ponerle rosas a esta sinvergüencería que, digamos, tal como está, no hay forma de poder taparlo, ¿no? Nos vemos en la siguiente edición. Ok, chicos, chao, cuídense. Chao. Nos vemos, muchachos.